tenemos este equipo trolley para hacerle mantenimiento. Nos llegó este equipo y vemos su estado. Sus cables, su acometida están bastante deteriorados. El equipo podemos observar que está un poquito dejado. Ha trabajado bastante en un ambiente de mucha polución. Aquí tenemos el eje del trolley y tenemos sus anillos. Ojo, muy importante, estos anillos no se reemplazan con pedazos de tubo. Estos anillos son especiales porque tienen una dureza. Tenemos las ruedas del trolley con las ruedas libres y las ruedas que van adaptadas al piñón. ¿Qué podemos decir? Que tenemos las ruedas estabilizadoras. Estas ruedas son cuatro ruedas estabilizadoras que nos ajustan al riel del trolley. Hay que tener en cuenta que estas ruedas también requieren mantenimiento, mirar bien su ajuste, mirar bien sus rodamientos. Vamos a la parte eléctrica. Aquí destapamos el tablero eléctrico. Vemos en el tablero eléctrico las conexiones de la botonera y vemos las conexiones que van para el polipasto. En esta bornera tenemos todo y tenemos los dos contactores, su derecha, izquierda o avance y retroceso. Tenemos el cable del motor y tenemos también las acometidas principales del trolley. ¿Qué sucede con este equipo? Este equipo sucede que tiene los cables demasiado defectuosos, y cuando el equipo tiene los cables tan defectuosos vemos que el equipo fue de pronto, le hicieron algún mantenimiento y en ese mantenimiento le alcanzaron a botar el prensa-estopa. Entonces le botaron como el prensa-estopa o no le instalaron los prensa-estopas y el cable quedó muy expuesto. Esto no lo podemos dejar así. El cable debe llevar su respectivo prensa-estopa, como lo vemos en esta imagen, para sostener el cable, porque como ese cable lleva la botonera, entonces van a estar jalándolo, y de encima para evitar ese hueco que tiene y se nos llene de animales la bornera, la caja pues eléctrica. Este prensa estopa es demasiado importante porque nos protege los cables, y lo mismo el prensa estopa de la botonera. Vemos que le pusieron una cinta y el prensa estopa está suelto de la botonera, cosa de que en un jalón podemos soltar los cables ocasionando un daño en el equipo o un corto. Y aquí tenemos que esos cables, mire cómo están desueltos, todo esto está demasiado suelto. Entonces procedemos a sacar todo eso de la caja eléctrica. Sacamos todos esos cables, y estos cables son los que van conectados al polipasto. Tampoco debe hacerse así, para eso existen estos conectores. Entonces tenemos un conector hembra y un conector macho. Nosotros colocamos, dependiendo de la forma de conexión del equipo, podemos organizarlo: el macho para el polipasto, el hembra para el trolley, o viceversa, el hembra para el polipasto, el macho para el trolley. Pero podemos hacer estos cables, los podemos utilizar y se ve más estético, no se ve todos estos cables y todos estos empalmes, sino que con sus respectivas terminales lo vamos colocando en la bornera, y tenemos el conector bien organizado, un conector profesional original del polipasto, y así evitamos tanto cablerío en la bornera o en la caja eléctrica o tablero eléctrico, ¿cierto? Y todo esto lo estamos retirando. Vamos a retirar todo esto
para que nuestra caja quede despejada y podamos colocarle los conectores que deben de llevar. Ahora vamos a proceder a soltar el motor. Vamos a soltar el motor de estos 4 partes, el motor reductor, porque es el motor con el reductor. Soltamos el motor reductor para mirar su estado y de encima verificar los rodamientos, el bobinado y lo más importante, el freno. Este trole lleva un freno cónico. Aquí tenemos las 4 ruedas ya libres, tenemos las ruedas que son del piñón, que son las ruedas estriadas, y tenemos el piñón, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a mirar? Vamos a mirar, lo primero que vamos a mirar es la parte del motor. Vamos a destapar el motor para ver el estado del freno. Este equipo lleva un freno cónico. Eso es lo muy importante tener en cuenta, qué tipo de freno lleva nuestros trolley. Procedemos a destaparlo, le sacamos la tapa y vemos la tapa, y ahora sacamos el freno. El freno tenemos que ver que tiene el albesto y tiene sus respectivos resortes. Ahí vemos el resorte. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y tenemos que tener mucho cuidado. Ahí está el resorte. El resorte vemos que es un resorte que está bien el resorte, y tenemos que ya quedó libre el motor, el inducido del motor quedó libre. Lo podemos mover tranquilamente porque ya no tiene ningún freno, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a proceder ya? Vamos a proceder vamos a poner esto por aquí a un ladito que no nos estorbe. Verificamos bien el resorte, tenemos el freno cónico, verificamos el freno. Ahora con un calibrador verificamos el rodamiento, que hay que cambiarlo, el rodamiento. ¿Qué vamos a hacer? Con un martillo de goma vamos a sacar el estator, vamos a separar el estator del reductor. Entonces, ya al separar el estator del reductor, vamos a hacerle una fuercecita que se nos pegó. Bueno, ya aquí despegamos el estator de la caja reductora y miramos que vamos a tener, ahí nos quedó ya libre el inducido. Tenemos que verificar que no vamos a rayar para nada el bobinado. El bobinado lo tenemos que sacar en perfectas condiciones, mirar que no esté rayado, mirar que no se haya rayado cuando hayamos sacado el inducido, verificar que todo esté bien, porque lo que más debemos cuidar es el bobinado, que no se nos vaya a rayar, porque un bobinado esto se nos raya y nos toca bobinar motor. Aquí ya tenemos el inducido, lo tenemos libre, pero este inducido no sale como nosotros creemos, no. Ahí chequeamos los rodamientos, ahí le chequeamos el rodamiento y vemos que hay que cambiar rodamientos del equipo. Cuando uno cambia un rodamiento a un equipo, pues prácticamente se debe de cambiar ya todos los rodamientos, porque todos deben de estar con desgaste. Procedemos a destapar el reductor. El reductor vemos que se compone muy sencillo, es una rueda dentada y un piñón. Por ser tan grande le llamamos rueda, una rueda dentada. Esta rueda es muy fácil sacarla, es sino sacarle ese pin candado y ya sale. Esa rueda dentada sale de ahí y ahí nos da el piñón tractor. ¿Qué hacemos? Después de sacar esa rueda, cogemos y ahí tenemos el piñón también del inducido, ¿cierto? Entonces, con un martillo de goma cogemos y soltamos el inducido de la carcasa.
Cuando soltamos el inducido de la carcasa, entonces prácticamente ya nos queda libre esa carcasa y podemos cambiar este rodamiento. También debemos de cambiar los rodamientos de la tapa, los rodamientos y los rodamientos de las ruedas. Todos los rodamientos hay que cambiarlos. Y lo mismo a las ruedas estabilizadoras, hay que hacerle mantenimiento. Esa no tiene rodamiento, tiene un buje, pero hay que cambiar esos bujes si están gastados. Es muy fácil soltar las ruedas es sino quitarle este pin candado o circlí, como ustedes lo quieran llamar, esa arandela, y así no jalar la rueda. Si la rueda está pegada, pues prácticamente buscamos un extractor un extractor, y para cambiar el rodamiento es muy fácil, es sino soltar ese pin candado y ya sacar el rodamiento y extraerlo, cambiar los rodamientos. Es muy fácil, todo para las 4 ruedas es el mismo procedimiento, tanto para las ruedas fijas como para las ruedas estáticas, o como las ruedas libres y las ruedas tractoras. Entonces, es muy fácil. No es complicado cambiar nada de esto. La idea es tener paciencia y buena lógica. No necesitamos como estar marcando las cosas, porque todo va donde es. ¿Qué es lo que vamos a observar? Aquí observamos la dentada de este piñón. Este piñón ya vemos que está demasiado desgastado, está filoso hasta casi que le corta uno los dedos. Este piñón prácticamente ya salió fuera de uso, porque ya el piñón ya se desgastó, prácticamente se desgastó toda la rueda. Entonces, si nosotros vemos ya esta rueda no sirve, la otra no sirve, entonces este piñón aguanta todavía porque todavía conserva, pero la rueda ya está desgastada. Entonces, si el piñón tuviera esa elongacioncita, pues serviría. Pero miren estos piñones como están filosos, parecen cuchilla. A ver si los podemos observar bien. Yo acomodo la cámara, si los podemos observar bien. Si ustedes observan bien, ya están vueltos una cuchilla prácticamente. Una cuchilla. Entonces no aguanta, ya este piñón no aguanta. ¿Qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es hablar ya con el cliente y decirle que ya estos piñones no aguantan, ya no sirve, porque me imagino que eso le estaba patinando ese trolley. Ya eso no sirve. Entonces, como hay que cambiar ese y hay que cambiar ese, entonces hay que cambiar prácticamente ni no sirve, hay que cambiar los dos. Y si hay que cambiar los dos, entonces estas ruedas prácticamente ya están gastadas. Es mejor comprar el juego de los 4 ruedas y cambiarlas. Este piñón pues todavía aguanta ese piñón porque es muy fino.